Bueno, ahora sí. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi grupo está conformado por Andrés Agudelo y Juan Manuel Posada, y mi persona es Sadi Salas. El día de hoy le venimos a exponer el heptágono. Listo. ¿Qué es? Un heptágono es un polígono de 7 lados. Los lados confluyen 2 a 2 en 7 puntos, llamados vértices, al igual que posee 7 ángulos interiores. Este nombre procede del prefijo hepta, que significa 7, y del sufijo gono, que proviene del gringo gonos, de raíz gonia, que significa ángulo. El heptágono es un polígono, una figura geométrica plana delimitada por 7 segmentos de recta llamados lados, que se interceptan en 7 puntos no alineados llamados vértices. Por lo tanto, todos los heptágonos tienen 7 lados, 7 vértices, 7 ángulos interiores y exteriores, respectivamente, y 14 diagonales. La suma de los ángulos interiores de un heptágono es siempre igual a 900 grados, según la medida de sus ángulos interiores. Los heptágonos se pueden dividir en convexos y cóncavos. El heptágono convexo es aquel sin ángulos interiores obtusos superiores a 180 grados, y el heptágono cóncavo es aquel con un ángulo interior obtuso. Además, pueden ser regulares o irregulares según las medidas de todos sus ángulos y lados. En los elementos del heptágono tenemos los vértices, son puntos en los que influyen los lados, es decir, que tienen 7 vértices. También están los lados, que son segmentos que unen dos vértices consecutivos del heptágono y que delimitan su perímetro. Está la diagonal, que es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Tenemos los ángulos interiores, es un ángulo que forman dos lados consecutivos en el vértice en el que influyen. Y por último están los ángulos exteriores, un ángulo formado por un lado con la prolongación exterior del lado consecutivo. Tenemos los tipos de heptágonos, que está el regular, es una figura geométrica con 7 lados y ángulos iguales. Todos sus ángulos interiores son de 128,6 grados, resultado de dividir 900 grados entre 7 ángulos. Y tenemos el heptágono irregular, figura geométrica cuyos 7 lados y ángulos no son iguales entre sí. Acá tenemos las áreas. El cálculo del área de un heptágono es diferente dependiendo de si el heptágono es regular o irregular. El área del heptágono regular es un medio del perímetro de la apotema, utilizando la fórmula del área del polígono regular. Al ser su perímetro 7 veces la longitud de uno de sus lados, el área será el área igual a 7 por L por AP sobre 2, siendo L la longitud de los lados y AP la apotema. La apotema del heptágono regular se calcula con esta fórmula que vemos acá en la pantalla, y luego donde delta es el ángulo interior del heptágono. Así la fórmula del área del heptágono se puede expresar de la siguiente forma: área igual a 7 por L al cuadrado sobre 4 por tangente de 25,71 grados, en la que, agrupando las constantes con aproximaciones a 3 decimales, se queda así: área igual a 3,634 por L al cuadrado. En el área del heptágono irregular encontramos que el cálculo de este heptágono requiere de métodos alternativos de cálculo de áreas. El más común es dividir el heptágono en 7 triángulos y calcular el área sumando las 7 áreas de los triángulos. Podemos calcular esta área mediante dos procedimientos alternativos: el método de triangulación o el determinante de Gauss. Bueno, a continuación mi compañero le va a explicar la triangulación. Compañero. Andrés, su micrófono. Buenas tardes, compañeros. Vamos a ver la triangulación. Bueno, entonces, un triángulo del heptágono irregular, la triangulación del heptágono irregular. CH, un heptágono irregular, se desea calcular su área.
El método de la triangulación consiste en dividir el hectágono en figuras más fáciles de calcular el área. En este caso se divide en 7 triángulos y el área del hectágono será la suma del área de esos 7 triángulos. Se divide el hectágono en 7 triángulos. Estos triángulos cumplen que uno de sus lados es un lado del hectágono y que todos confluyen en un mismo punto interior del hectágono. Listo, la pasas porfa, gracias. Se miden las alturas de los siete triángulos. Las alturas de cada triángulo será el segmento de la recta perpendicular al lado del hectágono que va desde ese mismo lado hasta el punto interior. Se calculan las áreas de los 7 triángulos. El área del primer triángulo es lado 1 por lado 2 sobre 2. Y utilizamos la misma fórmula para calcular el área de los otros 6 triángulos. Sumamos las 7 áreas y obtenemos el área del hectágono irregular. Podemos observar pues a la final de la diapositiva, tenemos la fórmula. Área es igual pues al lado 1 por altura 1 sobre 2. Y esa misma operación la vamos realizando sucesivamente, lado 2 por altura 2 sobre 2. Y el resultado lo sumamos. Entonces ahí vamos a obtener pues lo que es el área de un hectágono irregular. Ya sabemos pues que son cada uno de los lados y h corresponde pues a las alturas de los triángulos. Compañera, la pasas por. Gracias. Determinante de Gauss. Un procedimiento muy útil para hallar el área de cualquier polígono irregular es a través del determinante de Gauss. Supone dibujar la figura sobre un plano cartesiano, fijando las coordenadas de cada uno de los vértices del polígono. Se elige al azar cualquiera de ellos y se colocan los pares en las siguientes fórmulas. Se ha de recorrer el polígono en el sentido contrario al de las agujas del reloj, teniendo en cuenta que el primer par de coordenadas corresponde al vértice elegido y, después de recorrer el sentido antihorario, todos los vértices, el último debe volver a ser el par inicial. Sean los vértices del octágono X1, Y1 y así sucesivamente. La fórmula es la siguiente. Ya podemos ver también cómo podemos hallar el área utilizando pues el método de Gauss. Aquí la tenemos pues abajito. Resolviéndolo por el procedimiento conocido, habremos hallado rápidamente el área del hectágono irregular. Este método es aplicable a cualquier polígono o cualquier número de lados, tanto en el caso de los polígonos cóncavos como en los convexos. Bien, buenas noches, compañeros y profesor. En el caso del perímetro del heptágono tenemos dos situaciones. Se calcula de forma diferente dependiendo de si estamos hablando de un heptágono regular o de un irregular. En caso del heptágono regular, bastaría con multiplicar uno de sus lados por 7, ya que todos sus lados tendrían las mismas medidas. Y en caso del heptágono irregular, se tendría que hacer la suma de cada uno de sus respectivos lados. Y ya, pues, con estas sencillas operaciones se tendría el resultado de su perímetro, dependiendo de sin importar si es regular o irregular, solamente teniendo en cuenta la operación que se le debe asignar a cada uno de esos heptágonos. En la diapositiva siguiente, veremos un video de cómo se realiza un heptágono regular sin necesidad de tener un transportador. Este tipo de actividades es indispensable como para ver la naturaleza de la figura y podernos tener una base más bien como sólida de cómo se realiza esta figura sin necesidad de tener un transportador.
ya que no siempre vamos a tener este tipo de herramientas al lado, y con este tipo de ejercicios se hace mucho más sencillo la realización de este tipo de figuras. El video lo vamos a abrir en una pestaña alterna, ya que si se abre así de streaming a streaming, se va a ver muy pausado con muy baja calidad. Por favor, compañera, lo reproduces. Tienes que compartir con sonido. Cuando le dicen compartir pantalla. Vale, reprodúcelo a ver. No, no se escucha. Bueno, de todas maneras, el link lo vamos a estar enviando por ahí, a través del chat del grupo, para que todos tengan acceso como a la explicación de este